Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos sean todos ustedes a este De Pie y de Frente. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta noche. Hoy 29 de abril, ya estamos cerquita de terminar el mes y ya va a ser 1 de mayo, ¿eh? Pasado mañana ya es 1 de mayo. ¿Qué va a hacer usted? Va a pensar, claro, por supuesto, como tiene que ser, en, ¿cómo se llama? En cosas heroicas, en cosas históricas para nuestro país. 1 de mayo, sí, lo va a hacer, ¿verdad? Claro, yo estoy absolutamente seguro. Así es como tiene que ser. Mis amigos, 29 de abril, muchísimas gracias por acompañarnos en la producción de este espacio, mi queridísima María Sorocay Machelini y todo el equipo de Lleve Noticias, listo ya para llevar adelante esta hora con este programa que se llama De Pie y de Frente. Mi nombre es Paul Sfeir. Esta noche estaremos conversando con don Carlos Ortega, directamente desde el Perú, exiliado político venezolano, dirigente, hombre que ya inclusive trasciende una posición partidista. Es un líder que todos ustedes deben conocer y que siempre tiene muchísimas cosas muy importantes y muy productivas que comentar a todos nosotros. Debo decirles que acabo de escuchar completo el programa del doctor Ángel Monagas y esta canción se la voy a dedicar a él, esta que está sonando al fondo, así como él dice que a mí me gusta el rock. Ahí está, pues. Para que la disfrute el doctor Ángel Monagas, ¿eh? Debe tener puestos los taponcitos en este momento del doctor Monagas para no escuchar este estruendo. Nosotros siempre comenzamos con este rock, con AC/DC, Back in Black, fondo en negro. ¿Por qué? Porque dice muchísimas cosas y se parece muchísimo a lo que estamos nosotros viviendo en estas épocas en nuestra amadísima Venezuela. Back in Black con AC/DC. Así se llama esa canción. Debo agradecer a nuestros amigos de Dollar Today por la retransmisión que hacen todos los días de la programación de Lleve Noticias, también a nuestros hermanos de la Digital de España, y se está sumando Radio Libertad de Venezuela también, perdonen, a la retransmisión de este programa De Pie y de Frente y de la programación de Lleve Noticias. Esa es la idea, llegar a todos ustedes por todas las maneras posibles y siempre en ese trabajo mancomunado que hacemos todas las estaciones de radio y con esta asistencia de video que también tenemos, pues, para llegar a todos ustedes con lo que ustedes necesitan recibir como información y que en Venezuela, precisamente por estar sesgada, tan sesgada, pues no se puede llegar. Esta tarde tuve una excelente, una increíble conversación con mi queridísimo amigo Iván Ballesteros y debo decirles que pronto, muy pronto, Dios mediante, vamos a tener más programación, más contenido aquí en la estación, ese contenido, esa programación que usted quiere y necesita escuchar. Ya dije un nombre, no debía haberlo dicho, pero ya está dicho pues, y ya ustedes saben, por ahí viene rodando, así es que nos estamos preparando para todo esto. Hoy es el día del cumpleaños de Leopoldo López, 44 años está cumpliendo ahí, en el presidio, en la cárcel, en ese secuestro que tiene el régimen venezolano en contra de las personas que realmente tienen algo que decir, algo que hacer, algo que aportarle al país. Y como a eso le tiene miedo el régimen venezolano, pues por eso tiene secuestrado a Antonio Ledesma, a Leopoldo López, a Ceballos y a toda esta gente que sin lugar a dudas lo que quiere es hacer de Venezuela un país de progreso, un país de avance, un país que se acerque lo más posible, siempre, todos y cada uno de los días de la existencia de nuestra patria, al desarrollo para que usted esté mejor, para que yo esté mejor y para todos como nación, estar mejor. De eso es lo que se trata. Es difícil desearle un feliz cumpleaños a Leopoldo López en la situación que se encuentra. Sin embargo, desde aquí, con todo cariño y con todo respeto, le deseamos una larga vida, le deseamos que se llene de esperanza y pues le decimos, como se lo dijimos esta mañana a través de la red social de Twitter, que Venezuela se lo merece, Venezuela se merece a un Leopoldo López, Venezuela se merece a esta cantidad de hombres y mujeres valientes que están trabajando por intentar lograr
un mejor tiempo para nuestra patria. Feliz cumpleaños, Leopoldo. Con la esperanza y el corazón abierto, grande, tremendamente grande. Y pues con todo lo que te está tocando vivir, que tengo entendido va a ser una herramienta importante para el futuro, para que las personas que como tú han tenido que vivir esta experiencia desagradable de manos de, entre comillas, personas de tu misma nacionalidad, pues en tus manos y en las manos de los demócratas cuando vuelvan a tomar el control del país, no ocurra. No podemos permitir que nunca más en la vida haya presos políticos en nuestro país. Un país que siempre fue ejemplo de libertad, de paz, de justicia, de desarrollo, de avance, de cosas bien hechas. Siempre tuvimos algún problema, pero era resolvible. Hoy en día no podemos contar con eso. Mis amigos, antes de contactarnos a Lima con don Carlos Ortega, vamos a hacer el acostumbrado recorrido, el pequeño recorrido que hacemos todos los días de las noticias que han ocurrido en el transcurso de esta tarde y que se encuentran publicados en la página principal de YB Noticias, porque si usted lo vio, lo encontró, lo leyó, lo escuchó en YB Noticias, es cierto, sin lugar a dudas. Por cierto, hablando del programa de don Ángel Monagas, del doctor Monagas, excelente el contenido, excelente las declaraciones del señor, que como él bien dijo y me pareció al escucharlo, es uno de los que más sabe de poder en Venezuela, de electricidad, de generación de electricidad. Un programazo espectacular que intentaremos repetirlo en la mañana de mañana para que todos ustedes lo puedan escuchar con más calma. Vamos con los titulares, mis amigos. Schröder, de la crisis económica no podremos salir si trabajamos menos. Por otro lado, caen las exportaciones y esto afecta a la industria del cacao. La Organización de Estados Americanos analiza alternativas para sentencias en su nuevo plan de drogas. 493 ciudadanos son capturados. Las tareas de identificación realizadas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME de Venezuela, permitieron la captura de 493 ciudadanos de otras nacionalidades que se encontraban en forma irregular o ilegal en el país como parte de un dispositivo para pues tratar de sanear o de arreglar este problema que se presenta en Venezuela. Quienes quieren que Sateca continúe prestando servicios. El Instituto Municipal de Ambiente de Chacao y la Sindicatura Municipal de Chacao consignaron sus respectivos escritos donde rechazan y solicitan la revocatoria de la medida cautelar dictada por el Juzgado Séptimo en lo contencioso administrativo de la región capital del área metropolitana. Seguimos con más titulares. El Aizami dice, Nicolás está metido en el sector económico. Claro, sí se nota. Claro, y es que lo digo en serio, se nota que un individuo con la preparación que tiene Nicolás Maduro es el que está metido en el sector económico. Se nota claramente que eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Por eso está el país en las condiciones en que está. Es difícil evaluarse en cuanto a gestión de servicio público, también dice el Aizami. Y fíjense el cinismo, el caradurismo y la desfachatez que tiene este individuo. Me encuentro satisfecho con mi gestión en Aragua, indicó el gobernador. Eso dijo Tarek el Aizami. Ya, listo. Detienen personas que entregaban armamento a la FARC. 13 personas, entre ellas 7 militares, fueron detenidas en Colombia acusadas de robar armamento de diferentes guarniciones y venderlas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, informó este miércoles la Fiscalía colombiana. Restos de la nave de carga rusa Progress M-27M caerá en la Tierra. El carguero espacial ruso Progress M-27M se precipita hacia la Tierra sin que se sepa exactamente ni cuándo ni dónde caerán sus restos, en un doloroso revés para la industria aeroespacial de Rusia. Sugerencia, cómprese un paraguas. AMPA invade el sector farmacéutico del Paraíso. La crisis lleva a delincuentes a tomar medidas desesperadas.
Toda esta información, como les digo, está en la página principal de Lleve Noticias, www.noticias.com. Y el Twitter es @YeveNoticia. Y el Twitter personal, pues, de este servidor, @PaulSfeir. Seguimos. Anciano es multado por utilizar sustancias químicas. Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a pagar 7.500 bolívares el señor Emilio José Pino, de 71 años. Reservas internacionales registraron su nivel más bajo. Las reservas internacionales de divisas de Venezuela registraron su nivel más bajo en casi 12 años, al cerrar por debajo de los 19 millardos de dólares. Esos son unos 19.000 millones de dólares, lo que según analistas refleja la caída de los ingresos petroleros del país y, por supuesto, la mala administración económica del régimen del tirano Nicolás Maduro. Representantes de Acción Democrática apoyan candidatura de Ceballos. Representantes del partido ADE apoyan la candidatura del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, a la Asamblea Nacional, según anunció un grupo de jóvenes del Partido Blanco bajo la vocería de Alexis Carvajal. La señora fiscal desmiente fuga del homicida de Gustavo Pulidor. Ella dijo eso, pero realmente es Polidor. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló este miércoles que hay rumores de que se fugó de la cárcel Germán López Ortuño, hermancito homicida del pelotero venezolano, lo cual esta señora dice que desmintió. Como yo no le creo a ella ni le creo a nadie de este régimen, pues prefiero esperar que aparezca una noticia de algún medio serio. Y es que si esa noticia aparece, nosotros lo vamos a publicar, porque si usted lo vio, lo escuchó, lo pudo obtener de Lleve Noticias, así mismo, es cierto. Nicolás asegura que cumple con las necesidades de familias venezolanas. El presidente y director del régimen anarquista venezolano, Nicolás Maduro, anunció el establecimiento de los consejos populares de abastecimientos y producción de la red alimentaria de Abastos Bicentenario y Pedeval para garantizar que el servicio sea transparente y los productos lleguen al consumidor. Lo que son transparentes, señor Maduro, son los productos. Váyase a algún automercado, váyase a algún Pedeval de esos que usted dice, o un mercado de esos cualquiera, o un inclusive, yo me imagino que usted hace mercado en algún establecimiento privado, en un automercado privado donde a veces se pueden conseguir un poco más de cosas, pero yo le sugiero que vaya a los del Estado para que usted vea que lo que es transparente son los productos. Las caraotas son transparentes, el aceite, las botellas, los envases, la harina pan es transparente, los pañales son transparentes. ¿Sabe qué otra cosa son transparentes también? Los remedios, la medicina son transparentes. ¿Y sabe qué es transparente también? El dinero, ese dinero que usted tiene guardado en su billetera, mi querida amiga, mi querido amigo, es transparente. Es como que si no lo tuviera. Si usted no tiene que comprar, ¿por qué? Porque ese dinero no tiene un valor real, pues es transparente. Seguimos adelante, vamos a pasar por encima esta noticia de Nicolás. Identifican a las víctimas de Ocumare del Tuy, los 5 delincuentes fallecidos en la urbanización Ciudad Betania 2, en Ocumare, municipio Tomás Landere, los Valles del Tuy. Eran de la banda de Elvis el Enano, y ahí están identificados. Esa noticia está en la página principal de Lleve Noticias. Nicolás también te titula otra vez: no hay apuro en incrementar el costo de la gasolina. Te da miedito, ¿verdad? Te da mucho miedito, ¿verdad? Claro, porque la situación económica del país está en un estado de deterioro tal que cualquier cosa podría prender la mechita, y una de esas cosas podría ser el aumento de la gasolina. Y claro, si no te has encargado, Nicolás, de que haya alimentos, no te has encargado de que haya medicinas, no te has encargado de que haya seguridad en nuestro país, pues subir la gasolina sería un error garrafal. Algo que haya en el país, algo que sea barato, ¿verdad? Pero la vas a tener que subir. En algún momento la vas a tener que subir, porque aquello de seguir subvencionando una gasolina que, siendo un país productor de petróleo, entre comillas, cada vez menos, pero productor todavía, que tengas que importarla,
caray. Y ni siquiera importarla para tratamiento, sino importarla para venderla, para entregarla, pues ahí, porque el país no tiene capacidad. La verdad es que Nicolás Maduro da vergüenza. Esa es la verdad. Sigo mejor con las noticias. Prevén aumento de la superficie de maíz para este año. El ministro para la Agricultura y Tierras, José Luis Berro Terán, aseguró que para este año se prevé que la superficie de maíz aumente en 64.5%. Arranca Berro Terán. Florida cuenta con más de 100.000 venezolanos ilegales, desafortunadamente. El éxodo de venezolanos a Estados Unidos crece con el paso de los días, pero no todos se encuentran en un estatus legal o en condiciones favorables. Según el último censo, solo en el sur de la Florida hay 176.000 compatriotas, de los cuales 19.000 están legales, y hay una cantidad cercana a 100.000 que no lo están. Pablo Estrada, con graves problemas de salud. Para hoy estaba fijada la audiencia de apertura de juicio del caso de Pablo Estrada, quien se encuentra detenido o secuestrado más bien en el SEBIN desde julio del año pasado y actualmente padece de tuberculosis, siendo complicado su estado de salud, según han denunciado sus abogados. Hoy 29 de abril, Leopoldo López está cumpliendo 44 años de edad, 1 año y 2 meses. Es el tiempo que el líder de la oposición tiene recluido en la cárcel de Ramo Verde y en este momento en situación de aislamiento. Donald Trump es calificado de racista por atacar fuertemente a Obama. Mientras las protestas los disturbios, y los saqueos paralizan Baltimore, los internautas la han tomado contra el magnate Donald Trump. El motivo de la ira de la red es un tuit con el que Trump atacó al presidente Obama acusándole de no hacer frente a la situación. Otra de Nicolás. Nicolás asegura que el racionamiento eléctrico es por ola de calor. Claro, por supuesto, lo decíamos ayer y lo conversaba también el doctor Monaga en su juicio a la noticia. La gente tiene que prender el aire acondicionado. Ustedes vieron la temperatura que dijo el doctor Monagas que hacía hoy en Maracaibo. Más de 50 grados de calor. Y usted quiere que la gente no prenda el aire acondicionado. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. No sea irresponsable, Nicolás. No sea irresponsable. La CTV Lara marchará este 1 de mayo. Eso en el estado Lara. Presidenta de concesionario La Venezolana tiene orden de captura. El Ministerio Público presentará en las próximas horas a la presidenta del concesionario La Venezolana, Angelis Gibeli Quirós Gutiérrez. Colegio Nacional de Periodistas dice marchas en apoyo a la prensa venezolana. María Corina Machado criticó el uso de captahuellas en las primarias. Montoya mostrará nuevos hallazgos en Andorra en la Asamblea Nacional. Y pues así hemos recorrido lo que es la noticia, la información publicada esta tarde en el portal de YV Noticias. A continuación, mis queridísimos amigos, déjenme revisar que estoy recibiendo información en este momento a través de mis teléfonos, pero inmediatamente mi productora me dice, María Sorocaima me dice, dale, por favor, vamos a llamar a don Carlos Ortega y lo estamos llamando aquí delante de ustedes como hacemos nosotros siempre en YV Noticias. Vamos a ver qué suerte tenemos con don Carlos Ortega. Ahí está repicando la llamada en conexión directa a Lima, Perú. Aló. Buenas noches, por favor, don Carlos Ortega. ¿Cómo? El señor Carlos Ortega, por favor. ¿Quién le llama? Paul Sfeir de YV Noticias en Miami. Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Don Carlos, ¿cómo está usted? Bienvenido. Aquí estamos. ¿Qué más? ¿Cómo te va? Bien, don Carlos, estamos al aire. Ajá. Don Carlos. Perfecto. Bienvenido. Dígame. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos dispuestos a responder las preguntas o las inquietudes que tengan para responder y llevar el mensaje a los venezolanos y al país sobre
esta aguda y profunda crisis por la cual estamos atravesando. Hábleme de esa crisis, don Carlos, eso es lo que queremos escuchar. ¿Cómo la ve usted? ¿Está producida por qué? ¿Qué tiene que ver el gobierno en todo esto? ¿Qué tiempo tiene el gobierno para resolver? ¿Podrá hacerlo? Háganos un análisis de la actualidad venezolana, por favor, don Carlos. No, el problema de Venezuela ya son 16 años. Esto es una política bien trazada, ¿verdad? Desde La Habana, desde Cuba, y manejada y administrada, por supuesto, por los hermanos Castro, y que encontraron en el difunto el mejor aliado para llevar adelante la destrucción de nuestro país. La situación allá es sumamente grave, delicada. Es una política que realmente, aunque muchos consideren que no es así, es una política bien montada, bien trazada realmente para someter a la población venezolana, y creo que en parte no han logrado someter a la población, pero yo creo que se han logrado someter a un grupo de dirigentes que se han convertido en cómplices de este régimen castrocomunista que impera en nuestro país. La salida de ellos, ¿cómo pudiera ser la salida? La salida de la oportunidad se le planteó muchísimas veces al difunto, al régimen, en virtud de la crisis, cuando realmente no estábamos todavía totalmente claros o conscientes hacia dónde nos llevaban, y que siempre invitábamos a un proceso de diálogo, de conversación, frente a lo que se veía venir, y por supuesto que pensando y queriendo al país era necesario ese proceso de diálogo, pero eso nunca se dio y nunca se va a dar, porque lo que está planteado allí, en definitiva, sí, en conclusión, para no seguir ahondando en esto, es someter a un país tal cual como lo han sometido hasta estos momentos. Don Carlos, vienen rodando unas elecciones parlamentarias. El régimen está manipulando nuevamente la distribución de los ciudadanos dentro del país con respecto a la geografía del mismo. Ellos van a sacar menos votos, pero van a volver a tener una mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted esto? ¿Puede tener algún tipo de reacción la sociedad civil ante un abuso como este que se va a cometer y que está telegrafiado? La pregunta, yo creo que la pregunta obligada, o que lo debemos hacer todos los venezolanos, ¿se va a repetir una vez más el fraude, la trampa en estos procesos electorales? ¿Vamos a permitir una vez más la tramposería? ¿Vamos a permitir que 5 rectores del CNE hagan con el pueblo venezolano lo que ellos les vienen en gana? Que estos rectores son un apéndice del Poder Ejecutivo. Porque son 5 rectores que dependen del Poder Ejecutivo. Anteriormente teníamos 4 y medio. Ahora son los 5 completos. Vamos a permitir que ese registro electoral viciado completamente, no vamos a revisar, no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a permitir que los militares afectos al régimen, que son los que tienen el plan República para el momento de las elecciones, muestren total y absoluta parcialidad con el régimen. Esto es realmente, mira, yo diría que, y algunos me pudiesen calificar de divisionista o que no soy optimista, que estoy llamando a la abstención. No, yo estoy llamando a la abstención, yo estoy llamando es la atención, que es muy distinto a la abstención, frente a una realidad que tenemos allí, donde es un proceso, los procesos electorales no son confiables. Ahora, ¿van a seguir con el mismo cuento? No, ahora sí, nosotros vamos a sacar más de 100 diputados, la oposición. Yo vi un prócer de esto, de la oposición, dirigente de la oposición, donde manifestó y declaró, porque yo vi esas declaraciones, que por lo menos más de 100 diputados iba a sacar la oposición. Yo no tengo duda de que pueden sacar 100, 120, si es posible, pero con este CNE vas a sacar 120 diputados. Ojalá se mantenga la misma cuota que se tiene hasta ahorita, que sacamos el 52%, y ellos el 48%, pero 48% para los efectos de la representación numérica en la Asamblea Nacional, 48 es mayor que 52.
Esto es una... Pero bueno, ustedes no escucharon, no vieron a las elecciones presidenciales al señor Capriles cantar fraude, que hubo fraude. ¿Y qué pasó? ¿Qué se hizo frente a eso, fraude? Vamos a seguir con el mismo cuentico que vamos al proceso electoral. Perdemos las elecciones, nos hacen trampa y ahora vamos a decir, seguramente la dirigencia política va a decirle al país, anunciarle al país, bueno, mantenemos los espacios, conservamos los espacios, pero vamos ahora para las elecciones presidenciales con un buen candidato y vamos a derrotar el oficialismo. Van a seguir con ese cuentico, son 16 años. Lo único que ha sabido hacer la oposición allí, esta dirigencia de oposición colaboracionista, que son peores, como le dije yo en el libro de habla que se fue, y posteriormente en el 2002 años que recorrimos las calles. Si hay algo peor en Venezuela, y que son tan responsables, o peores aún, responsables que la propia gente del gobierno, es esa dirigencia de oposición. Alcahuetes, cómplices, que han hecho muchísimo dinero, que tienen negocios con el régimen, y ojalá, de pronto en cualquier momento, y no estoy señalando absolutamente a nadie, de pronto en cualquier momento, uno de estos próceres, de estas figuretes de la oposición, de pronto aparecerá también involucrado con el narcotráfico, que es lo único que le falta. ¿Ustedes creen que se actúa con responsabilidad? Y yo no estoy aquí, insisto, dividiendo la oposición. Hago una crítica constructiva, chicos. Van a seguir con el mismo cuentico cuando yo estaba allá, que me manifestaba la dirigencia política, que no dejáramos, que yo tenía era una obsesión contra el señor Chávez, que dejáramos tranquilo, que actuara, que él le iba a pasar como Chacumbele. Bueno, pero Chacumbele se llevó por delante, lo llevó por delante a ellos y se llevó por delante al país. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú crees que se está actuando, y los que me están escuchando, estamos actuando con claridad, con transparencia, con sinceridad, con honestidad, con el pueblo venezolano? Ahí está el Parlatino. Un solo señor de ahí decidió que, bueno, no, ahora es la Asamblea Nacional quien va a nombrar los diputados, y no el pueblo quien va a nombrar los diputados del Parlatino. ¿Tú crees que eso es posible? No, vale. Este es un engaño más. Ahora, si a mí me dicen, mira, vamos a reclamar, vamos a plantear al CNE, realmente, vamos a hacer una revisión del registro electoral. ¿Cuántos son los cubanos que van a votar? ¿Cuántos son los iraníes que van a votar? ¿Cuántos son los colombianos que van a votar? ¿Cuántos son los trabajadores de las empresas básicas del Estado que votan 3 y 4 y 5 veces? Y eso lo saben allá. La MUR lo sabe porque hubo una persona, un hombre como Ramón Martínez, ex gobernador de Sucre, hoy asilado también, donde él nos manifestó a nosotros, mira, lo que nosotros actuamos allí, y yo lo digo y me arrepiento de ello, hicimos trampa como nos dio la gana. Digo, si ustedes quieren, registren cuántos muertos votan en el estado de Sucre. Digo, Ramón, ¿y cuántos muertos votan? 10.000, 12.000 muertos, eso lo manejaba yo. Gente que votaba 3 y 4 veces. Ay, así vamos a ganar las elecciones. Sin embargo, la nobleza de ese pueblo que acude y asiste a votar, pero en las urnas no, con las máquinas nos matan. Con las máquinas y con la complicidad de algunos sectores o factores de la oposición o individualidades de la oposición, que son unos traidores, que son grandes cómplices del régimen, que de paso algunos de ellos ya realmente ya están fracasados porque ni los quiere el gobierno, ni los quiere la misma oposición. De tal manera, mira, que el proceso electoral nos encanta como demócratas, por supuesto, votar, elegir y ser elegido, pero con garantías. ¿Cuál es la garantía que tenemos allí de un proceso electoral transparente? ¿Quién nos la garantiza? Bueno, a estas alturas todavía no sabemos cuándo. Vamos a unas primarias y no sabemos para cuándo se va a convocar las elecciones parlamentarias. Se actúa con un alto grado de irresponsabilidad y actúan de una manera tan irresponsable que los múltiples problemas que vive la población venezolana, para esa dirigencia lo más importante
es votar. Lo más importante es ir a un proceso electoral. ¿Y dónde está el desempleo? ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está el narcotráfico? ¿Dónde está el desabastecimiento? ¿Dónde está la falta de alimentos? La falta de medicina, la persecución contra los jóvenes, contra los estudiantes, la violación de los derechos humanos. Ay, que eso lo vamos a resolver. Ah, no, yo he visto unos próceres, como te dije anteriormente, que manifiestan, ahora cuando obtengamos la mayoría en la Asamblea Nacional, todo esto se va a corregir, todo esto lo vamos a resolver. No, mira, yo realmente, para mí es deprimente esto que están viviendo los venezolanos, y los que me están escuchando, escríbanlo en el día de hoy. Vamos a volver a caer, ¿verdad?, en el juego del régimen, con la complicidad de algunos factores o elementos políticos de la llamada MUD. Mis queridos amigos, estamos conversando con don Carlos Ortega, dirigente de la oposición democrática venezolana, de la verdadera democracia. Don Carlos, luego de esto, que es su impresión sobre lo que viene, ¿cuál es la opción? ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Cómo lo deberíamos hacer? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se hace para poder brincar esta posibilidad, para evitar esta situación? Que ocurra esto nuevamente. Mira, a mí me gustaría, si tuviesen la oportunidad de formularle una pregunta, esa pregunta a la gente que ejerce funciones de gobierno en estos momentos. Si a ellos les hubiese tocado una situación como la que vive Venezuela actualmente, como la que vive en nuestro país, ¿cuál sería la actitud y la conducta de ellos? Yo estoy seguro, absolutamente seguro, totalmente convencido, que no sería la que nosotros hemos mantenido hasta ahora, que no sería una actitud, una posición, una conducta llena de complicidad, de alcahuetear al régimen. Porque no me vayan a decir a mí, no, mira, el régimen, Chávez, el señor Chávez y ahora Maduro son los responsables de este desastre que vive Venezuela. No, chicos. Y los otros, los que te acompañan, los cómplices, los colaboracionistas, ¿esos son qué? Aliados también, y tan responsables como los otros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Unirse, integrarse, actuar con verdadera transparencia, querer a Venezuela, porque yo no creo que ahorita en estos momentos los que ejercen funciones de gobierno quieren a Venezuela, quieren a nuestro país. No vale, es asqueroso. Eso da asco lo que vive Venezuela. O sea, estos señores, los bolichicos, la corrupción, el narcotráfico, gente que ayer eran unos patas en el suelo y hoy están supermillonarios, con cuentas millonarias en el exterior. Ahí están la serie de denuncias que existen contra unos cuantos de ellos, comprometidos con el narcotráfico. Y hay gente, ya dice, mira, el caso de los militares. No, con los militares no vamos a tocar los militares. Dejan los militares tranquilos. Señores, en Venezuela existe un régimen militarista. ¿Quiénes gobiernan en Venezuela? Son los civiles. ¿Es acaso Maduro? Maduro es un prisionero, chicos, de los propios militares, del sector, de estos militares que realmente han traicionado al país, de estos militares comprometidos con la corrupción, de estos militares señalados también incursos en actos no solamente de corrupción, sino con el narcotráfico, y figuras prominentes del régimen comprometidos con el terrorismo internacional. Y eso no es que lo dice Carlos Ortega, eso aparece publicado en los distintos medios a nivel internacional, donde se señala con nombre, apellido y nombre propio. Entonces, ¿pero qué hacemos frente a esto? Unirnos, vamos a integrarnos. Pero ¿tú crees que puede haber una unidad con alguna gente de oposición, que para mí no son de oposición, para una gente infiltrada y que se hacen pasar por de oposición, pero que son más gobierneros que la gente del propio gobierno? No, mi hermano querido. ¿Quién es? Aquí, ¿cómo se puede hacer una cosa? Chicos,
protestando, tomando la calle. Hay que tomarla. Los factores, la sociedad civil tiene que salir, tiene que protestar. ¿O es que vamos a seguir calándonos las colas, ¿verdad?, en los supermercados, peleando por un rollo de papel toalé o un detergente o crema dental o lo que sea, toalla sanitaria? ¿O es que los venezolanos se sienten felices con estar haciendo esta cola? ¿O es que los venezolanos se sienten felices porque los familiares, los que sufren de enfermedades, ¿verdad?, los enfermos, bueno, no tienen medicina, pues, y se les muere de lengua la gente? Ahora, don Carlos... Eso es democracia. Sí. Ahora, don Carlos, dentro de Venezuela, según su concepto, ¿quién podría, quién podría ser el nombre de un liderazgo serio que se pudiese seguir dentro de los políticos que están en Venezuela y que están en libertad? Mira, yo creo que la dirigencia política en Venezuela tuvieron una tremenda oportunidad. No solamente el régimen tuvo una tremenda oportunidad también de consolidarse, ¿verdad?, como un gobierno ejemplar, y no lo hicieron. Y no lo hicieron, ¿por qué? Porque el gobierno está constituido por una cuerda de bandoleros, de pillos. Y entonces, y en la oposición, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta dirigencia de oposición que tenemos en estos momentos? Oiga, díganme ustedes, y yo no quiero dar nombres acá, porque los venezolanos saben perfectamente bien a quién me estoy refiriendo. ¿Ustedes ven algún dirigente de estos políticos o la MUD haciendo un pronunciamiento fuerte, contundente, condenando todas las series de irregularidades y vicios y atropellos y agresiones que hay contra el pueblo de Venezuela? No. Los ves declarando: vamos para el CNE, es tal cosa el proceso electoral, vamos a las primarias, donde se pueda ver primarias. Bueno, es que económicamente les da buen resultado a eso, me pregunto. Porque si fuese un proceso electoral donde tú vas en condiciones, vas a participar en condiciones realmente favorables desde todo punto de vista, o sea, con honestidad, con transparencia, perfectamente bien. Pero donde estás consciente, todos estamos conscientes, que los procesos electorales en Venezuela, todos están viciados. Están totalmente viciados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Váyase la MUD, ¿verdad? Los hombres y las mujeres de la dirigencia política de oposición, váyanse al CNE, recorran el país y díganle al país realmente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Porque el otro problema es que, mira, para subir un barrio al cerro le tienen miedo, pues. Le tienen miedo a la gente, porque abandonaron a los sectores populares. Por eso hay miedo, por eso hay temor. Entonces, ¿cuál es la figura que existe? Surgirá una figura, hombre, mujer, bastante talento hay en Venezuela y bastante recurso humano todavía nos queda en Venezuela, que en un momento dado pueda asumir ese vacío de liderazgo que existe en nuestro país, que no solamente en el sector de oposición, porque en el gobierno también está igual. No hay liderazgo, hay un vacío de liderazgo. De allí que se corre el riesgo, en un momento dado, que pueda aparecer un gorila, y ese gorila sí es verdad que va a arrasar con propios y extraños. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. De tal manera que la situación es sumamente delicada, y yo llamo la atención en estos momentos a ver cómo logramos realmente tomar los mejores hombres y mujeres, los valores que realmente... Allí hay gente, no, del gobierno ni a hablar, la gente del régimen ni a hablar, hay gente de oposición totalmente cuestionada. Hay gente de oposición que supuestamente de oposición, que ayer fueron del gobierno y ahora son aparecen como una grande figura de oposición y están rankeados en los primeros lugares y han apartado a algunos dirigentes realmente que han sido consecuentes con su pueblo, con la base del país, y estos los han superado, los han tomado. Yo diría que estos lo que son unos infiltrados.
allí en el seno que supuestamente se hace pasar de oposición. De tal manera que hay que unirse, hay que integrarse. Yo quiero dejar constancia a quienes nos están escuchando y que seguramente esta declaración va a ser objeto de algunas críticas, ¿verdad? Y yo no tengo ningún problema, ningún inconveniente en discutirlo con quien sea, el que defienda esto y lo que yo defiendo y lo que siempre he defendido. Lo hice cuando estaba en Venezuela, ¿verdad? Y lo sigo haciendo desde el exilio. De tal manera que yo diría, y no diría no, el mundo se pregunta, ¿hasta dónde llega la tolerancia de los venezolanos? ¿Por qué los venezolanos son tan tolerantes frente a toda esa serie de esas dificultades que atraviesa el país? ¿Tú crees que es posible un país con las millones y millones y millones de dólares que entraron por concepto de la renta petrolera y hoy estamos buscando medios para completar un real, hipotecando más el país, el oro, lo que nos quedaba, la reserva de oro ya también la han entregado, la reserva, mira la reserva, mira, hay gente que no tiene petróleo y tiene hierro, y las reservas internacionales están 3 y 4 veces por encima de las reservas de nuestro país. Se perdió, las reales se perdieron, se fumaron. No fue que se perdieron, se fumaron, no, se lo robaron, que es distinto. Se lo robaron. Y eso lo permitió. ¿Quién es el padre de toda esta situación? Y no voy a defender a Maduro, ojo. Por supuesto, Maduro es cómplice y ha participado en todo esto. Ahora, en estos momentos, como presidente de la República, le quieren endosar a Maduro todo. No es Maduro. El responsable de todo este desastre que vive Venezuela se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Ese es el gran responsable de esto. Lo responsable de toda esta situación que vive Venezuela en estos momentos es el sector militar, el ala militar, que son los que gobiernan en nuestro país. Porque Maduro es un títere, chico, de los militares, definitivamente. Y en cualquier momento, ojo, y yo lo he dicho públicamente y lo repito en tu programa, ojo, en cualquier momento, ¿verdad?, frente a esta crisis que no la pueden resolver, ni la van a poder resolver, solo no la resolverán, pudiese realmente surgir un movimiento que dé al traste con todo esto que tenemos en nuestro país. Y por eso llamo la atención, porque no sabemos qué es lo que viene. Don Carlos, en ese no saber lo que viene, ¿qué tiene que ver o cómo aparecería el nombre de Diosdado Cabello ahí? Mira, yo creo que Diosdado Cabello realmente, con la acusación que él tiene, es sumamente grave. Es lo que tiene que defenderse y negar definitivamente sobre los supuestamente involucrados con el narcotráfico, de ser el capo de la droga y además de ser uno de las figuras. Eso es lo que dicen, y lo dicen inclusive gente del propio régimen, que realmente está súper millonario. Yo quisiera... Yo no sé cómo de vivir en el Furrial, una familia humilde en este momento tenga supuestamente una inmensa fortuna. Sí. De tal manera, yo creo que a Diosdado, frente a cualquier movimiento que pueda surgir allí, inclusive interno en el mismo PSUV, creo que el autobús lo dejó. Quiero, don Carlos, leerle un pequeño texto que acaba de aparecer publicado en Prensa Internacional, una noticia que acaba de ser publicada. Quiero compartirla con usted y escuchar sus impresiones sobre esto, porque tiene mucha relación con lo que usted nos está diciendo. Las autoridades estadounidenses, que llevan años investigando los vínculos entre el chavismo y el narcotráfico, tienen amplia evidencia sobre la participación en la actividad ilícita del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y el actual gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami,
afirmó el miércoles el ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, el embajador Roger Noriega. Esto tiene que ver precisamente con lo involucrado que están en el tema narcotráfico. Noriega, quien fue de los pocos que brindó información detallada sobre los graves problemas de salud del fallecido presidente Hugo Chávez, agregó que las autoridades estadounidenses también están al tanto del papel de complicidad que ha estado jugando el gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien ha utilizado fondos del narcotráfico para financiar sus campañas electorales. Si esto está ocurriendo, si esto se publica, si esto se sabe y hay evidencia de esto, ¿por qué en Venezuela no hay una reacción tanto de los políticos, del estamento, por ejemplo, de la Mesa de la Unidad Democrática, como también de la sociedad civil, don Carlos? Bueno, en relación a la sociedad civil, porque no hay un liderazgo, hay un gran vacío de liderazgo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ponerlo más bien de primero. Este régimen se ha caracterizado por aplicar un terrorismo de Estado desde el inicio de la gestión del difunto. Y la gente tiene miedo. La gente tiene miedo realmente de tomar las calles, salir a la calle, porque todos sabemos qué pasa, qué ocurre con los que toman la calle. Ahí tienes el caso de los muchachos, los estudiantes. Y lo peor del caso es que hay un factor muy importante, y no lo digo por mí, lo digo por los que están allá, que la solidaridad se perdió. No existe solidaridad en la gente. En el caso por lo menos el caso de Antonio Ledesma y Leopoldo López y el alcalde, ¿cómo se llama? Este muchacho del Táchira, Daniel Ceballos. De Ceballos, realmente es admirable el trabajo y la labor que han hecho sus mujeres, sus esposas, su familia, y el caso de sus partidos políticos. Pero ha ido, el resto de la dirigencia política ha ido a Ramo Verde a brindarle la solidaridad, el apoyo y el respaldo que requieren estos dirigentes detenidos, y que de paso no van a salir nunca de allí. Y ahora que toco ese punto, ¿ha dicho algo la dirigencia política de oposición sobre la forma como están acelerando el proceso a nivel de los tribunales de Leopoldo López, donde lo van a juzgar por traición a la patria, donde Leopoldo López lo van a juzgar por 28 a 30 años de prisión, de presidio? ¿Tú crees que eso es posible? No, es que no existe, chicos. Lamentablemente eso no existe. Esto es muy distinto. Lo que vive Venezuela ahora, o el exilio, en estos momentos, vamos a hablar un poquito del exilio, es totalmente distinto a la última dictadura, cuando por ahí viene, que había solidaridad, que había una alianza, sobre todo entre la Acción Democrática y el Partido Comunista, los camaradas. Hoy, ¿qué existe? A ver, ¿qué dicen? Mucha gente dice, bueno, chicos, es mi caso. Que cuando Ortega está en el exilio, se fue al exilio, ¿quién lo mandó a meterse en problemas, pues? Si no se hubiese metido en problemas, aquí estuviese tranquilo en Venezuela. Así piensan muchos de ellos. De esta manera, mira que no. Tienes el otro caso, el caso de María Corina. María Corina, como ellos le dicen, y mejor no lo digo porque realmente sería no hacerle daño, pero no quisiera pronunciar las palabras o cómo se expresan algunos dirigentes de ella, y que ella va a ser inhabilitada, a pesar de que no fue nunca funcionaria pública, pero la van a inhabilitar. ¿Qué va a pasar allí? Y en relación a las declaraciones de Noriega, qué bueno sería que Noriega emplazara, frente a lo que él está señalando allí, al gobierno del presidente Obama, a que confirme o desmienta a Noriega. Porque los señalamientos que formula Noriega
contra algunas figuras del régimen son sumamente graves, sumamente delicadas. ¿Y qué se ha hecho? Nada. Allá en Estados Unidos hay una columna, y los militares saben a qué me estoy refiriendo, de gente del régimen que están para allá, están cantando, pues. Son unos cantantes de ópera de primera. Hay unos cuantos. Y siguen llegando. Ahora, esos que están llegando allá, ¿saben? Ayer eran buenos, hoy son malos, hoy son traidores, hoy son de derecha. Ahí está el general Dacaso, fíjate el general Dacaso cómo está ahora, cómo lo tienen. Es un hombre de derecha, el hombre estaba infiltrado, siempre ha sido de oposición. Entonces, muy bonitas las declaraciones de Noriega, perfecto. Pero las declaraciones de Noriega, y seguramente si él escucha el programa, yo le quiero, con mucho respeto, yo lo quiero emplazar a que sí que lo diga. Pero como conclusión de esa declaración, y como norteamericano, emplace al gobierno de Obama que le desmienta. Eso es lo que tiene que hacer. Porque mientras no lo haga, se toma la declaración como un enemigo del régimen, que es antichavista, antimadurista, antivenezolano, etcétera, etcétera. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, y tú estás allá en los Estados Unidos, tú sabes cómo está eso allá. Y tanto que critican al régimen, chicos. Este régimen que critican a los Estados Unidos. Pero cómo les encanta a estos tipos, a sus mujeres, a ellos mismos y a sus hijos, ¿verdad? El imperio. Vayan a ver las casitas que tienen allá. Vayan a ver los yates que tienen allá. Vayan a ver los caballos que tienen allá. Vayan a ver las cuentas que tienen allá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el imperialismo es malo para uno y para ellos, ¿para que a quién pretenden engañar con eso? Si se la pasan metidos de cabeza allá están, allá viven. Ahora, hay mucha gente del régimen, don Carlos, que se está viniendo al norte buscando establecer contacto con el Departamento de Estado para soltar la lengua y para hablar. ¿Tiene alguna utilidad? ¿Sirve eso? ¿Puede eso hacer tambalear al régimen de Maduro? Mira, lo que pasa es que en los Estados Unidos las cosas desde el punto de vista legal se manejan de una manera totalmente distinta. Yo creo que el gobierno, el régimen del gobierno de Estados Unidos ha acumulado suficiente material, ¿verdad? O un expediente voluminoso frente a las denuncias que han presentado algunos próceres que fueron a Estados Unidos, que están allá y que están cantando y que están supuestamente arrepentidos. Yo me he reunido con algunos de ellos allá, arrepentidos. Y mira, yo no quisiera mencionarlo, a lo mejor en cualquier momento puedo suministrarte nombres de alguna gente, pero ¿qué buscan ellos? Ellos ven allá seguramente la salvación o que la garantía de que de toda esta fortuna que tienen allá en los bancos en Estados Unidos, parte de esa fortuna se la garantiza el Estado norteamericano, porque no tiene otro sentido. Allá hay gente con muchísimo dinero que fueron figuras estelares de este régimen allá en venezolano, que allá están cantando vivito y tranquilo, mientras hay muchísimos venezolanos que realmente ameritan, requieren y son perseguidos políticos y que les cuesta conseguir el refugio o el asilo. A estos no, estos rápidamente enseguida los llevan, se los traen de España, de donde estén, y los hospedan y los protegen, y etcétera, etcétera.
O sea Entonces, pero me preguntó primero la pregunta, ¿de qué nos sirve esto? Porque lo otro que también hay mucha gente en nuestro país, o los venezolanos, ¿verdad?, que tienen cifradas esperanzas que sean los gringos, el gobierno norteamericano, los yanquis, quienes van a resolver el problema nuestro, el problema de político, social, económico, de toda índole que tiene Venezuela. Esperanzado que sean los norteamericanos. No, chicos, los yanquis, los gringos no van a resolver el problema nuestro. El problema nuestro lo resolvemos nosotros, los venezolanos. Ahora, que hay que hacer un trabajo a nivel internacional, que por fin logramos avanzar un poco a nivel internacional. Hoy los ojos de la comunidad internacional están puestos en Venezuela frente a la serie de arbitrariedades, ¿verdad?, que se cometen en nuestro país, que ayer no la había. Y no existía porque se manejan los recursos económicos que del producto de la renta petrolera también lo usaron realmente para comprar algunos gobiernos supuestamente democráticos para apoyarles en todos los aspectos, tanto a Chávez. Maduro no, porque Maduro encontró casi la olla vacía, ¿no? Maduro lo que está haciendo es cada día más endeudar más el país. Pero no son los gringos los que van a resolver nuestro problema. Entonces, qué bueno sería, carajo, ver esa dirigencia de oposición, a esos dirigentes políticos, llámese de ADECO, Primero Justicia, de COPEI, Causa R, Bandera Roja, Nuevo Tiempo, etcétera, 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 unidos, trabajando, fijando posición firme, no solamente en Venezuela, a nivel de las regiones, sino desplazarse a nivel internacional, nombrar las comisiones para el norte, para Europa, para el centro, Centroamérica, Suramérica, para que escuchen la voz, ¿verdad?, de la dirigencia política en Venezuela, de lo que ocurre en nuestra patria. Pero no somos capaces de hacer eso. No, nada de eso. Ahora, don Carlos, perdóneme que lo interrumpa un segundo. Esa sensación que a veces se tiene cuando algún disidente del régimen se viene a los Estados Unidos o se va a algún país, se entrega, habla y cuenta todo el cuento, esa sensación que tenemos de, por decirlo de alguna manera gráfica, las ratas abandonando el barco que se está hundiendo, ¿sería entonces un espejismo nada más? ¿Un qué? ¿Un espejismo? ¿Algo que no es realmente eso lo que está ocurriendo? No, yo no diría que es espejismo. Es una realidad. Es una realidad porque ¿qué es lo que están diciendo ellos allá? ¿Qué es lo que ellos manifiestan a las autoridades? Lo que cada uno de nosotros conocemos. Pero también hay lo siguiente, no es la palabra nada más. Tú tienes que presentar, seguramente soportar, ¿no?, documentarte bien, presentar soporte de lo que tú estás denunciando allá, de las cosas que vive Venezuela. O sea, no es un espejismo. El problema radica, y eso hay que despejarlo de la mente de los venezolanos. No, ¿okay? Yo me refiero a espejismo que nosotros, Estados Unidos no va a resolver el problema. No, chicos, pero Estados Unidos que resuelva sus problemas, que bastante tienen. No, cuando yo me refiero... Lo que sí queremos, disculpa que te ataje, lo que sí aspiramos, queremos y esperamos los venezolanos es el apoyo, la solidaridad, la identificación de los gobiernos democráticos con nuestro país, eso sí. Cuando yo le digo espejismo, don Carlos, me refiero al hecho de que ellos están huyendo porque el gobierno se está cayendo, porque el régimen se está deteriorando de tal manera que en cualquier momento va a colapsar. Eso sería un espejismo. No solamente se está cayendo, es que ya no tienen dónde robar, chicos, los reales se acabaron, no hay dólares. Entonces déjame ir para allá, que por lo menos allá yo he hecho mi cuentico, y por lo menos de lo que yo me robé, de lo que yo ayudé a saquear a nuestra patria, algo de ello yo puedo disfrutar aquí, que el gobierno norteamericano me garantice el disfrute
de esa riqueza indebida que yo tengo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Eso es. Se cae. Y por supuesto, algunos que pretenden que ven que la situación está sumamente delicada, Ajá. muy difícil, Ajá. muy complicada, y que muchos esperan en un momento dado, en cualquier momento, un estallido social. Ajá. Porque no, es que es imposible, pero ¿cómo se sostiene, cómo se mantiene un país? ¿Cómo se mantiene un pueblo que realmente no tiene que comer? Y yo lo he dicho infinidad de veces y lo sostengo ahorita en esta entrevista contigo. Vamos a ver, yo lo he dicho, y eso está escrito en blanco y negro. Pronto vamos a ver en los puertos y aeropuertos de Venezuela aviones y buques, barcos cargados de alimentos para paliar el hambre de los venezolanos. Ayuda humanitaria para los venezolanos. Porque es que no hay comida. No, los reales se acabaron, los dólares se acabaron. Y Maduro, si que realmente quiere recuperar parte de ese dinero que se robaron los bandoleros, los bandidos del régimen, empiece a recogerlo. Porque cómo justifica cualquier régimen que un país que le entró tanto dinero, muchísimo dinero, tantos recursos, millones y millones y millones de dólares, esté quebrado? Como decía el difunto Luis Herrera, ¿dónde están los reales? ¿Qué se hicieron los reales? Tú tienes amigos, pues seguramente, yo los tengo. Y los que me están escuchando también tienen amigos, el vecino o algún familiar, que ayer no tenía absolutamente nada. Ah, pero hoy son supermillonarios. Sí, mira, esto es una vergüenza para nosotros los venezolanos. De tal manera que, fíjate, si los venezolanos, independientemente del terrorismo de Estado que tenemos allí, independientemente de la atracción que somos objeto por parte no íntegramente de dirigentes de oposición, de unos cuantos, realmente no se colocan al lado de este pueblo, mira, y no quiero ser, no es que sea pesimista, pero vamos a superar el récord de los Castro. Y vamos a seguir con ese cuentico. No, Venezuela no es Cuba, chico. No, eso es distinto. Sí. Y ya tenemos 16 años y vamos para allá para 17. Sí, señor. Y Venezuela no es Cuba. ¿Y entonces? Sí, señor. Y entonces hoy para los Estados Unidos, la política que manejó o que dirigió Estados Unidos a la dictadura castrista en Estados Unidos, en Cuba, fue una estrategia totalmente equivocada. O los equivocados somos nosotros, porque ahí ahí en Panamá, en esa cumbre ahí en Panamá, ¿tú crees que era posible? ¿No es vergonzoso, asqueroso, que donde están reunidos los gobiernos democráticos de la región esté un dictador sentado ahí participando contigo, sí, conjuntamente con todos los... Eso no puede ser. Un asesino. Entonces los equivocados somos nosotros. Y los que realmente tenían razón y tienen razón son los Castro. Por favor, yo creo que eso amerita un estudio, un análisis, una evaluación muy profunda. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay que verlo. Sí. Porque yo estoy seguro que unos cuantos dicen, bueno, pero un momentico, ¿y qué es esto? Entonces los Castro tenían razón, los equivocados somos nosotros. Los cubanos que están en Miami que se equivocaron, estaban equivocados. Sí, y están bien equivocados los que están pensando, creyendo que en Cuba se van a producir los cambios que requieren realmente los cubanos, el pueblo cubano, para que se se aplique una verdadera democracia allí. Yo no veo eso ahí a la vuelta de la esquina. De esta manera que, mira, esto es lo que tenemos, triste, doloroso, realmente, y las cosas que yo señalo aquí, como siempre, me he caracterizado con esa gran vehemencia, es
por la preocupación, la inquietud que tengo como venezolano por lo que está sufriendo ese pueblo. Ojalá la gente de este gobierno, de este régimen, y algunos vagabundos, alcahuetes, cómplices de la oposición, quieran un poquito a Venezuela. Porque si analizamos y vemos todo esto, llegamos a la conclusión que no aman, que no quieren al país. Yo bastante lo dije, y quiero recordar que era para cuando el paro, cuando la huelga, que terminó, que se canceló, inconsultamente por la dirigencia política en aquel entonces, le dije al país y a la comunidad internacional, preparémonos porque ahora es cuando viene el verdadero paro. Y ahí lo tenemos. ¿Quieren peor paro que el que tenemos en Venezuela en este momento? Por favor. De tal manera, mira, que yo les agradezco mucho esta oportunidad que me ha brindado de conversar con ustedes y tratar las cosas y decir las cosas con una profunda, una tremenda inquietud y preocupación que tengo por mi país, por lo que sufren los hombres, las mujeres en nuestra patria, y por lo que realmente, si no buscamos entre todos una salida, ¿verdad?, a esta situación, las cosas cada día seguirán empeorando. Eso es lo que yo tengo un alto grado de optimismo y un alto grado de confianza. Ustedes saben en quién, en la población venezolana, en la base de ese pueblo, en ellos sí, y alguien, no sé, yo no creo, no sé hasta cuándo vamos a soportar y a tolerar esto, hasta cuándo el gobierno o el régimen va a soportar y a tolerar algo que ellos no van a poder enderezar, que ellos no van a poder corregir. Primero porque es una política que ellos aplicaron, una política de Estado que aplicaron, y en estos momentos realmente están acorralados por la crisis, como te señalé anteriormente, de diversas índoles que hay en Venezuela. Una crisis de valores, de moral, de todo. Es una lástima realmente la forma o lo que vive Venezuela, nuestro país en los actuales momentos. Un país que iba empujado, impulsado realmente, con un crecimiento notable, independientemente de la lucha interna, desde el punto de vista político, pero el país se mantenía, era un país que realmente la gente le provocaba, había trabajo, realmente había comida, remedios, había medicina, no había problemas con que tenemos ahora con lo del narcotráfico, corrupción, sí habían corruptos, no lo podemos negar, y que fue la bandera que utilizó el señor Chávez, ese fue el banderín de enganche para engañar a los venezolanos y a la comunidad internacional. Defensor, ¿verdad?, el hombre anticorrupción, anticorruptivo, era el señor Chávez. Como resultado de ello, no hubo un hombre más corrupto, más alcahuete con los recursos de nuestro país como el señor Chávez, que permitió que mucha de su gente, de su entorno, se enriquecieran de la noche a la mañana, que él sabía perfectamente bien quiénes eran los ladrones que él tenía allí al lado, y sobre todo del sector militar. Eso fue lo que hizo. ¿O es que acaso se nos olvida a nosotros cuando el señor Chávez manifestaba y declaraba en contra del, por ejemplo, de la Guardia Nacional, que se convirtieron en los primeros verdugos de los venezolanos, en la forma como los agrede, los atropella? Si acaso a los efectivos de la Guardia Nacional y a los suboficiales y a los oficiales de bajo, medio y alto rango, ¿no se acuerda cuando Chávez los manifestaba que ustedes eran unos corruptos, que eran unos ladrones y que tenían que desaparecer como Fuerza Armada de nuestro país? Pero después las cosas cambiaron. Cuando ellos se colocaron al lado
del difunto, bueno, el difunto les permitió todo. O es que Chávez ignoraba el señor Chávez ignoraba lo que estaba pasando en Venezuela, lo que estaba ocurriendo en el país, del saqueo a que estaba sometido Venezuela frente a los jerarcas de su régimen. Ahí están los resultados. Efectivamente. Ahí están los resultados. Y fíjate, con el caso del narcotráfico, recuerda que ya estaba la DEA instalada en Venezuela. Ah, bueno, una decisión. Hay que expulsarlo, hay que echar a la gente de la DEA aquí, porque son los primeros narcotraficantes, los de la DEA. Sí. Bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Qué ocurrió después que la gente de la DEA abandonó el país? Lo sacaron. ¿Qué ocurrió? No. ¿Qué ha pasado en Venezuela con el narcotráfico? ¿Tú crees que no da lástima, no da dolor? Muchísima gente, por ejemplo, con el caso de España, ¿cuántos venezolanos hay detenidos? ¿Cuántos venezolanos no hay detenidos en otros países por eso? Y los verdaderos capos, están libres, están tranquilos. Los verdaderos corruptos, ¿dónde están? ¿Dónde están? En el gobierno. Ahora Dacaso será también otro corrupto, como hay cierto otro que ya está otro corrupto. El juez ¿cómo se llama? Sí. Que fue del TCJ, que fue también del militar. Sí, que venía del mundo militar, sí, cómo no. Que está allá, Sí. que está en Florida. Sí. Bueno, ¿qué pasó con él? Es otro corrupto. Ayer era cuando nos condenaba a todos y nos perseguía allá. Aponte. No, ese era el ídolo. ¿Y ahora? Aponte, se llama, es el apellido. Ese mismo. Ok, ese era el ídolo. ¿Y ahora? Sí, señor. No, ese es un bandido, se entregó al imperio. Sí. El imperio se vendió al imperio. Sí. Todos los reales que se robó, se los llevó para allá, está disfrutando sus reales en el norte, en el imperio. Sí, señor. Por favor. Ahora que eran ladrones, pues si eran ladrones, sí, pero tú no puedes tapar el sol con un dedo, chico. Sí. Si tú ayer vivías medianamente bien con tu familia y la cosa, y tenías ciertas comodidades de acuerdo al salario, al trabajo que tú realizabas en X o determinada empresa, o era militar, o era civil, lo que sea, bueno, tú vivías bien. Pero ahora, ¿cómo justifica, por ejemplo, una gente que tenga 2 y 3 aviones en hangares allá, de estos, los bolichicos, allá en Estados Unidos, chicos? Allá en Florida, principalmente. ¿De dónde sacaron esos muchachos con 28, 30, 32, 34 años? Tantos millones de bolívares. ¿De qué lo hicieron? ¿Era que el padre, o el abuelo, o el bisabuelo, que era que supermillonario? Y esa herencia viene rodando de tiempo de la colonia hasta el día de hoy. No, chicos, es una vergüenza, chicos. Es una vergüenza. De tal manera que el esfuerzo y el trabajo que tenemos que desarrollar desde afuera, hay que hacerlo. Repito, no soy pesimista, sigo siendo optimista, sigo creyendo en el pueblo de Venezuela, sigo creyendo en algunos dirigentes de oposición de mi país, y sigo creyendo sobre todo en las que tienen las esféricas en estos momentos en nuestro país, las mujeres, porque esa es otra cosa. Estos dirigentes inclusive, tú lo ves en unas declaraciones pescueciando, hay una X determinada persona, mujer, declarando, y él pescuecea, él no es capaz de declarar, ponen a la señora que declare. Pues, que así somos. Entonces, mira, yo creo que, y en el caso de las parlamentarias, te repito, me encanta votar, a los venezolanos nos encanta votar, pero vamos a votar, vamos a un proceso en buena ley. ¿Quién les garantiza? ¿Están garantizadas, están blindadas el proceso electoral parlamentario de nuestro país? ¿Quién nos las garantiza? Nos la garantiza, por supuesto,
mayoritariamente los venezolanos que están en contra del régimen. Pero eso sería un fenómeno que va a vivir Venezuela y que se sorprenderá la comunidad internacional con todas las dificultades que tiene el país que vive Venezuela. Sorprendentemente, van a decir, el gobierno, el régimen, ganó las elecciones parlamentarias. Chicos, ni que los venezolanos fuesen masoquistas. ¿Cómo te vas a colocar al lado de un régimen donde tú no tienes empleo, no tienes comida, no tienes salud, desabastecimiento de todo? Inseguridad, impunidad, persecución, terrorismo. Entonces, ¿cómo te va a gastar? Los venezolanos no somos masoquistas. Si ustedes creen, los que me están escuchando, que los venezolanos en un momento dado, en un proceso electoral, se van a votar y se van a identificar con el régimen, por supuesto que no. Pero yo creo, y esto que quede guardado, y yo le pido a Dios, porque yo creo en Dios, yo soy cristiano, que esté equivocado. Pero es que yo me vengo a equivocar, es que yo me he equivocado en las cosas que yo he dicho. Y no me gusta decir esto porque hay que verlo. Hay que ver lo que nosotros hicimos. No lo hizo Carlos Ortega, un equipo que había allí. No solamente en nuestro país, sino frente a la comunidad internacional. Lo anunciamos, lo denunciamos infinidades de veces. ¿Cuántas veces, Paul, yo no le dije en aquel entonces, en el 99, en el 2000? Allí en las dos concentraciones que celebramos en Miami, yo le dije, señores, el régimen militarista, el régimen del señor Chávez es un peligro, no solamente para nosotros los venezolanos, sino para la comunidad internacional. Eso está allí, en blanco y negro. Todas las cosas se hicieron. Los venezolanos, la sociedad civil ha hecho muchísimo, hizo muchísimo por preservar el régimen de libertades en nuestro país. Ahora, ¿qué han hecho otros? Nada. Enriquecerse. Mira, yo quisiera, no te digo, que estar equivocado, pero creo que sí, vamos al proceso electoral. Pero sí, ya lo vivimos en las últimas parlamentarias, chicos. No vamos a ir muy lejos. ¿Cuál fue el resultado? 52% la oposición, 48% el régimen. Numéricamente, el 48%. Es un fenómeno. 48% tiene mayor número de parlamentarios que el que tuvo 52%. ¡Qué belleza, pues! Sí. ¿Dónde tú has visto eso? Y todavía lo permitimos. Y no es nada, que lo hicieron en esa oportunidad y se lo están reforzando en estos momentos. Lo mismito que hicieron en las últimas elecciones parlamentarias, se las están aplicando ahorita. Ahora va a ser peor. ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen? ¿Hay una reacción realmente para iniciar una jornada en defensa de un proceso transparente? No, no existe. Yo quiero decirles algo en el caso de las elecciones de Capriles. Cuando Capriles anunció el fraude, y por supuesto que uno desde acá está pendiente, ¿no? Yo llamé a algunos dirigentes políticos de la MUD y pregunté esa misma noche, mira, pero ¿qué es esto, vale? Yo veo a Capriles solo ahí anunciando el fraude, ¿qué es lo que está pasando? Ahí deben estar todos. Si hay fraude, esto hay que defenderlo. Y esto se defiende en la calle. Y más de uno me dijeron, lo que pasa, ellos estaban convencidos, esos dirigentes de oposición, convencidos ese mismo día, que Capriles no había ganado las elecciones. Que las elecciones las había ganado Maduro con 120.000, 140.000 votos de ventaja.
¿Y quién le dio esa puntada, como decimos nosotros en criollo? Ahorita anunciando fraude. Bueno, que lo cante él solo, nosotros no vamos a apoyar eso. Esa es la oposición nuestra. Don Carlos. Y que se atreva alguno a desmentirme esto, porque que me lo ponga frente, son varios, que lo pongan aquí frente a frente para que me lo desmientan. Que si tienen valor de hacerlo, para que me lo desmientan. No, chico, esto no puede ser. Tú no puedes seguir conduciendo al país al despeñadero, al engaño, a la traición. Lo que vivimos en las pasadas elecciones parlamentarias, repito, lo están reforzando ahora. Creo que el Chacao se pierde, yo no sé cuál es otro municipio en Caracas se pierden 2 diputados. ¿Cómo es esto? Sí, Y te digo, soy demócrata, amo y quiero a mi país. Lo que hice en Venezuela, lo hice conscientemente, no me arrepiento absolutamente de nada. Creo que las cosas, y ahí está el dossier de todas las cosas que nosotros hicimos por el país, ¿verdad? Que denunciamos todo lo que Venezuela iba a vivir, que en los partes que nosotros damos, ahí está, eso está allí en blanco y negro. Y no fue Carlos Ortega, todo ese equipo que estaba allí, le dijimos a los venezolanos la verdad, a la dirigencia política la verdad, al pueblo la verdad, a todos los sectores, a todos los factores de la sociedad civil la verdad, a los militares la verdad, a la comunidad internacional la verdad, y nadie nos creyó. Ahí están, búsquenla, dedíquenle un tiempito, un cierto tiempo, y empiecen a analizar y evaluar lo que nosotros